Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, bebedores, etcétera, de la Comuna de la Palabra. Y el día de hoy, como prometimos, abordaremos un asunto que a mí particularmente me excita, me seduce y me emociona de manera muy importante. Quiero, antes de comenzar, y no solo como cada semana hago, sino recuperando el hecho de que el día de ayer el GIE y el Grupo Internacional de Investigación Forense sobre la desaparición forzada en el caso de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, Raúl Isidro Burgos, emitieron un informe en el cual señalan que fue un crimen de Estado, que participó el Ejército Federal Mexicano, que participaron las policías estatales y municipales de algunas regiones de Guerrero, el gobierno del Estado, y que se fabricó la mentira histórica. Y parece ser que seguimos sin tener claro la verdad histórica, que fue un compromiso de campaña del presidente en turno. Probablemente le quede como deuda histórica a quien suceda en la silla presidencial a Andrés Manuel López Obrador, porque ni la verdad, ni la justicia, ni la legalidad. Y parece ser que sí hay una relación de dominio-subordinación entre las fuerzas castrenses y las fuerzas civiles. Por ello es que no dejo de recordar que está pendiente la deuda y que seguimos esperando. Tampoco quiero dejar de recordar, como cada semana hacemos, que se cumple una semana más y aún tampoco tenemos la verdad o la aparición de nuestra estudiante de la Facultad de Psicología de la UAM, Viridiana Anaid, y no dejo de enviarle un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana, diciéndole que seguimos con ella esperando esto. El día de hoy, como lo prometí, y para ello me voy a servir de las dos únicas estampitas que hice para esta exposición, porque no quiero distraer con estampitas esta homenaje póstumo a Alexander Romanovich Luria por el 121 aniversario de su nacimiento. Aparecen unas imágenes, una fotografía autógrafa firmada de mano, que no me la dio él a mí, se le fue obsequiada a una psicóloga cubana de nombre María Febles Cordero, la cual tuvo la gentileza de dármela, y pongo 4 imágenes de textos que son fundamentales. Uno es las funciones corticales superiores del hombre en la edición cubana, Editorial Orbe, un trabajo coordinado por Luis Oliva Ruiz, una autobiografía que es The Making of Mind del propio Luria, un trabajo de Proctor que se llama Psicologías en la Revolución, o Alexander Luria, sobre lo que él mismo denominó y después Oliver Sacks recuperó como la neuropsicología romántica, aunque aquí le llaman ciencia romántica, y una traducción de un libro que aparece, que es de Jordi Peña Casanova, la traducción Fundamentos de Neuropsicología, perdón, de Neurolingüística. No quiero dejar de todas maneras de mostrar algunas imágenes de libros que tenemos en esta biblioteca, algunos de ellos, no puse todos, no puse, por ejemplo, el de
atención y memoria, lenguaje, pensamiento, el de el otro chiquito que tiene de lenguaje y conducta, etcétera. Pero sí, uno de editorial debe llamarse la editorial Granica de Buenos Aires, Argentina, un libro que para muchos era difícil de conseguir. Es este libro, se llama Análisis neuropsicológico de las lesiones focales del cerebro, que fue editado por esta edición argentina, que como verán tiene la misma portada que El hombre con su mundo destrozado. Ambos son de 1972-73 en Buenos Aires, Argentina, y desde el 77 tuvimos la fortuna de conseguirlos en una librería cuyo nombre es La Lonja Librera, ya inexistente. Estos libros por su portada desaparecieron de la faz de la tierra, las editoriales más bien, y algunos de los libros, por obra y gracia de la dictadura militar en Argentina, que se dedicó a quemar libros de portada roja y negra, porque si tiene rojo y negro debe ser comunista o de izquierda. Ya ven cómo son las derechas. Con cualquier cosa se espantan y dicen que es lo que es, pero no lo es. No todo lo que los ojos ven resulta cierto, mi pequeño Solín. Por esa misma época, algunos nos fuimos acercando a otros trabajos que naturalmente fueron fundamentales en esta dinámica y que considero trascendente recuperar aquí. Me refiero, por ejemplo, a este libro que se llama, no se ve, bueno, lo voy a hacer más acá, ahora sí ya, Cerebro humano y los procesos psíquicos. Es un libro editado por Editorial Fontanella, una colección que dirigía José Toro Trayero, Ramón Vallés y otros, que se dedicaron a traducir obras de lo que se conocía en aquel entonces por nosotros como psicología soviética. La edición es de 1979 y es un trabajo dedicado a los lóbulos frontales como instrumento que nos permite reconocernos como diferentes a algunos otros animales. Este de Fundamentos de Neurolingüística, del cual ya les hablaba, una traducción del buen Jordi Peña Casanova. Este de Cerebro y Lenguaje, que la versión original de 1947 es la primera versión de lo que se conoce como neuropsicología, hasta que en el 49 y después Donald O'Heff y Julián de Acuria Guerra publican otros. Después aparece El cerebro en acción, también de Luria, también en Fontanella, y así van apareciendo una cantidad importante de textos que nos van acercando a Alexander Romanovich Luria. Aparece, por ejemplo, el libro Conciencia y Lenguaje. Es un libro de naturaleza menos neuropsicológica, dirán algunos, pero indudablemente es un libro que no podemos dejar de analizar en esta ocasión. Posteriormente, en México, Editorial Trillas publicó uno de los libros que se llama La mente, el mnemónico, un libro dedicado a un estudio de caso con un defecto de la memoria. En vez de carecer de competencia para recuperar la información, carecía de la competencia para olvidar. Entonces tenían memorias prodigiosas. El caso de Shereshevsky, un periodista ruso. Eliseo Guajardo Ramos, quien seguramente nos está viendo, se carteaba por la época de los 70s con Marta Suárez,
una psicóloga argentina del equipo del doctor Juan Enrique Ascuaga, que fue a Moscú, se quedó allá se casó, y en una de las cartas inéditas, que para fortuna mía yo tengo toda la correspondencia del Liceo Guajardo con mucha gente, Marta Suárez le comenta que va a salir publicado un libro, no en esta edición de Blume, Neuropsicología de la Memoria, un libro que naturalmente pocos han difundido y que pocos conocen, lo que es el análisis neuropsicológico de las alteraciones de la memoria debidas a un daño neurológico. Ya mencionaba estos dos libros. Puedo recordar a ustedes el de The Making of Mind, que no es otra cosa más que un trabajo autobiográfico de la propia vida y vivencias de Alexander Luria. Este lo voy a ocupar un poco para el análisis, pero no solamente ese. El hombre con su mundo destrozado, ya es una versión más reciente. La primera edición en castellano, como les decía, es una edición de editorial Granica de Buenos Aires, Argentina. Edición que Reginaldo se encargó de producir. Después está con un prólogo de Oliver Sacks. Es la última versión al castellano, que es traducida por Valderroy Gironella, Joaquín Fernández, con el prólogo de Oliver Sacks. Y la editorial es Paidós. Sin embargo, quiero señalar que habiendo otros libros, ¿sí?, indudablemente podemos considerar este otro que señalaba, Las funciones corticales superiores del hombre, de Luis Oliva Ruiz, que después aparece en Fontanella en 3 tomos. Y como vemos, existe una enorme difusión de Luria contra la de Vygotsky, Leontiev, y ahí aparece en esta estampita este libro Vygotsky y Marx. Me voy a explicar por qué, de Karl Ratner y Daniel Núñez Enrique Silva. Vygotsky y Leontiev, que es un trabajo sobre la construcción de la psicología marxista. Algunos tal vez me dirán, ¿y eso qué tiene que ver hablando de ballenas asesinas con Luria? Ya comentaba el de Psicologías en la Revolución, un trabajo excepcional, prologado por Alexander Luria, Brain and History. Es un trabajo escrito por un personaje italiano de nombre Luciano Mecacci. Y el subtítulo es impresionante, porque no es solo Brain and History, es The Relationships Between Neuropsychology and Physiology o Psychology Soviet, lo que es la psicología soviética vinculada. ¿Por qué parto de esto? Porque quiero señalar por lo menos 2, no sé si decirle sentencias, pero sí 2 afirmaciones que son sumamente provocadoras. La primera, lo mismo que Jean Piaget, fue sumamente difundido y conocido, pero perfectamente desconocido e incomprendido. Alexander Luria. 2. Como balón fue poco difundido el caso de Vygotsky y también menos comprendido. El caso de Luria va a ser importante.
Tengamos claro que como referentes históricos de época, en 1896, bueno, en 1879, Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, y para algunos historiadores, tales como Edwin Boring, la psicología científica nace con Wilhelm Wundt al haber fundado el primer laboratorio de psicología experimental. Tengo la impresión de que es una apreciación a medias. ¿Por qué? Porque lo que están tomando como criterio es el diseño de la metodología experimental para la investigación, pero no el del objeto de estudio. Para Wilhelm Wundt, lo mismo que para Vygotsky, el objeto de estudio de la psicología era la conciencia. Y eso no lo retoma en cuenta Boring. Ellos y sus seguidores han promovido el nacimiento de la psicología por el carácter experimental. Años antes, entre 1862 y 1863, en Rusia, Sechenov publicó su libro Los reflejos del cerebro, que estaba dividido en dos partes: los movimientos involuntarios o reflejos y los movimientos voluntarios, teniendo como objeto de análisis la categoría de voluntad o de intención, que es una categoría distinta a la de conducta. Sabemos que Pavlov, posteriormente a Pablo Bechterev, y después de ellos Anochin, Bernstein, Ashratian y otros, fueron los seguidores de una fisiología y neurofisiología que sustentaba la tesis de que en la actividad nerviosa superior se hallaban las bases de la comprensión de la actividad psíquica. No que la actividad psíquica fuese la actividad nerviosa superior, ni que hubiera dos realidades sustancialmente separadas, como proponía el dualismo cartesiano. En realidad, partían de la premisa indiscutible de que la actividad nerviosa superior, la actividad cerebral o encefálica, era la base material de la actividad psíquica. Pero hay un pero. En 1896 nace Lev Vygotsky en Bielorrusia. En 1896 nace Jean Piaget en Ginebra, en Neuchâtel, Suiza. En 1896 nace Celestin Freinet como referentes de época. En 1879 nace Henri Vallon en Francia. En 1896, ya decía, nace Vygotsky. En 1902 nace Alexander Romanovich Luria. En 1903 nace Alexei Nikolaevich Leontiev. Y en 1904 probablemente Dmitri Shostakovich, si no les sigo para ir ubicando los referentes históricos. Pero sí en 1905. En 1905, en febrero, triunfa el primer movimiento revolucionario en Rusia, como lo que hoy se conoce como la Revolución de Febrero de 1905, mediante la cual el zar cae, el zarismo cae, y entra al poder Alexander Kerensky como parte del movimiento en transición. Lenin empieza a su regreso a Rusia, publica sus tesis de abril y van preparando lo que el propio Kerensky no pudo hacer, que culmina en 1917. John Reed vino a México, aquí escribió México Insurgente, vino a entrevistar a Francisco Villa, vean la película Por quién doblan las campanas y verán la trama de una parte de la vida de John Reed. Como, según su apreciación, la Revolución Mexicana prometía mucho, pero no triunfó, se va a Moscú, a Rusia, y allá escribe Los 10 días que estremecieron al mundo, donde describe magníficamente el proceso
que culmina con la Revolución de Octubre, digamos noviembre en el viejo calendario, ¿sí?, que era el que regía Rusia, de 1917. ¿Por qué pongo estos referentes? Marta Suárez posteriormente publica un libro que se llama La psicología soviética tal como yo la veo. Y ahí señalará varios puntos a los cuales ahorita voy a regresar. Ese libro es de Editorial Progreso, una edición de Moscú también de los 80, quizá 90, y que gracias a Luis Quintanar, que me mandó desde Moscú alguna vez, pude tener acceso a ello. Luis Quintanar Rojas, un excelente amigo y compañero de la UNAM, que no necesita una gran descripción y presentación de mi parte. Debo decirles que entre 1890 y 1900 la psicología no estaba plenamente diferenciada de la fisiología, de la psiquiatría, de la neurología, y no estaban muy diferenciadas estas. Algunos dicen que Freud, por ejemplo, era psiquiatra, aunque se peleaba con los psiquiatras de la época, alemanes y no alemanes. En Francia la psiquiatría era más neuropsiquiatría, Pinel, Charcot y otros, ¿sí? Ahí se forma Freud. En 1900 publica La interpretación de los sueños, con lo cual se considera, da nacimiento al psicoanálisis. Sin embargo, en 1896-97 publica un esquema de psicología para neurólogos, y no dejaré de restregarlo en la cara. Hoy, en los cursos de neuropsicología quieren dar cursos de neurología para psicólogos, cuando desde Freud estaba claro que hay que darles cursos de psicología a los neurólogos, porque si no, parece ser que seguiremos nadando entre las aguas de algunos sesgos y hierros metodológicos que iré abordando progresivamente. Para 1900, ya 1893, ya había publicado Freud su trabajo sobre la fascia, bastante reconocido por su análisis poderoso del modelo Wernicke-Lichtenstein, terriblemente discutible, y para 1910 ya había publicado con Joseph Breuer los estudios sobre la histeria y su libro de parálisis cerebral infantil. La psicología no estaba claramente diferenciada, nacía el psicoanálisis. En 1890, con Christian von Ehrenfels, nacía la psicología de la Gestalt, según lo dijeron tanto Kurt Kafka como Wolfgang Keller en sus libros de la psicología de la forma. En realidad, quien descubre el fenómeno fenómeno estroboscópico es Max Horkheimer, quien Christian von Ehrenfels, al descubrirlo, replantea el problema de la percepción. La percepción no es solamente copiar lo que está fuera de uno, sino el carácter activo del sujeto percipiente hace que en el caso del movimiento aparente o de algunas ilusiones ópticas, la participación activa del sujeto haga posible la creación de realidades que perceptivamente no existen, ese movimiento, por ejemplo. Y aparece la psicología de la Gestalt, que no es aquella que planteaba que el todo es diferente a la suma, es más que la suma de las partes. Esa tesis es errónea, según los propios psicólogos de la Gestalt, y naturalmente la afirmación de Wolfgang Keller en el prólogo de su libro Psicología de la Forma dice: el todo es diferente a la suma de las partes. ¿A qué viene todo esto? A que hasta 1910, por lo menos, no existían escuelas de psicología. Los psicólogos se hacían en los laboratorios de fisiología, en los hospitales neuropsiquiátricos, y se hacían en otros lugares. Y los psiquiatras se hacían, desde luego, en las instituciones psiquiátricas. Para 1902, 1905, Luria tiene 3 años y Leontiev tiene 2. Por lo tanto, no son partícipes del proceso entre 1905 y 1917. Al triunfo de la Revolución de Octubre de 1917, el problema en Rusia cambia. ¿Por qué razón? Luria, en The Making of Might, en una traducción de Norma, en su primer versión al castellano, la segunda es una traducción, creo, de Jordi Peña Casanova, mirando hacia atrás. Dice Luria que su propia vida es muy diferente
a la de otros psicólogos de su época. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de todos los países del mundo, en Rusia, el Partido Comunista de la Unión Soviética, que originalmente era el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso POSRU, planteó al triunfo de 1917 a 1922 un primer plan quinquenal de desarrollo que denominaron la NEP, la Nueva Economía Política, para lo cual se plantearon ideológicamente. Hay un libro de Smirnov, también editado en Progreso. Smirnov, Leontiev y otros más publicaron, después se publicó probablemente por Editorial Grijalbo en la colección Tratados y Manuales, 2 libros de Leontiev, Smirnov y otros. Introducción a la psicología, y de Rubinstein, Principios de Psicología General, además el desarrollo de la psicología, principios y métodos, y del propio Rubinstein, Problemática Científica de la Psicología Actual, los 3 en Grijalbo. Traducciones de José Toro Trayero, prácticamente todas, y desde luego estamos hablando de que ese plan quinquenal y ese proyecto del POSRU original plantea un problema: cómo formar la personalidad del nuevo ser humano. Y esto implicaba para el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso la proyección del hombre soviético o del hombre nuevo. El libro de Smirnov, Editorial Progreso de Moscú, se llama así: El hombre soviético. Esta idea le planteó la necesidad. El primer ministro de Cultura General fue, ahorita me acuerdo de su nombre, y después Nadezhda Krupskaya, la esposa de Lenin, que además fue compañera de María Montessori y promovieron lo que fue el movimiento de la Escuela Nueva. Sí. Y entre ellos, Anatoly Lunacharsky, entre ellos plantearon la necesidad de tomar 2 referentes para la formación del hombre nuevo o del hombre soviético: la educación y la psicología. Para ello, otros 2 personajes: por un lado Máximo Gorki, que juega un papel importante en esta época, y por el otro también otro gran personaje de la época, Anton Semyonovich Makarenko, el del poema pedagógico Banderas en las Torres. Están replanteando 2 elementos: la reeducación de los jóvenes que a la revolución participaban de la delincuencia común y demás, porque el movimiento contrarrevolucionario se va hacia Ucrania. 1917, tengamos presente que aún está la Guerra Mundial Primera y Rusia participaba con el Grupo de Oriente de Alemania. Plantean entonces Lenin y Trotsky la necesidad de salirse de esa alianza. Para ello firman el Tratado de Brest-Litovsk. En ese tratado el acuerdo es que Rusia se sale de esa alianza, se sale de la guerra, pero le imponen como condiciones políticas la independencia y cesión de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania. Ucrania pertenecía a la vieja Rusia. De ese periodo hasta 1923, en que se crea la constitución de la entonces sí ya Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, URSS, 1923, a la cual Ucrania se adhiere voluntariamente, queda prácticamente hasta Nikita Khrushchev sin tener una Ucrania independiente. No había país Ucrania, era parte de Rusia. El objeto de análisis ahorita no es ni el acuerdo de Brest-Litovsk ni la cesión de Ucrania particularmente, pero es un asunto que trae cola de muy atrás. Cuando se firma este pacto de Brest-Litovsk, en el 17, Rusia se sale y entonces la necesidad es la reestructura. Y la centran en la psicología, la educación y la industria.
Al plantearlo así y en el primer plan quinquenal y al nacer en el 23 la constitución de la URSS y nacer la URSS, el POSRU deja de ser POSRU, Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, para transformarse en Partido Comunista de la Unión Soviética. Tengamos presente que en 1924 muere Lenin. Hasta ahí está el panorama. En 1917, la reestructura hace que, ya habiendo nacido una escuela de psicología en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, en la primera generación estaba inscrito Alexander Romanovich Luria, de la carrera de psicología, es decir, Luria era psicólogo de origen. Eso también hay que tenerlo muy presente por varias razones. 2, Leontiev, que tenía un año menos, es de la segunda generación de estudiantes de psicología de la Escuela de Psicología en la Lomonosov. Después entrarán otros, Galperin, etcétera. La Academia de Ciencias Psiconeurológicas, ese era su nombre original, ahora se llama neuropsicológica. El orden de los factores puede alterar el producto, porque originalmente los primeros congresos panrusos eran de psiconeurología y se realizaban entre los días 5 y 15 de enero de cada año. En 1917 todavía la Academia de Ciencias Psiconeurológicas era presidida por Gregory Ivanovich Chelpanov. Gregory Ivanovich Chelpanov era un personaje formado bajo la égida de Wilhelm Wundt en su laboratorio en Leipzig, y ellos se encargaron de fundar los laboratorios primeros de psiconeurología, cuando la fisiología y su tradición neurofisiológica en Rusia ya era muy poderosa, y no digo la psiquiátrica. Vladimir Mikhailovich Bekhterev, por ejemplo, ya tenía muchos trabajos al respecto. Quiero con esto señalar que la tradición neurofisiológica en Rusia antecede con mucho al planteamiento que después algunos conductistas, neoconductistas e historiadores de la psicología como Boring dicen que el antecedente más inmediato del conductismo es el trabajo de Pavlov. Y sin embargo, tanto Watson como Skinner prácticamente no hablan de fisiología. Posteriormente, Pavlov, en una carta de los 30 a Guthrie, se llama Respuesta de un fisiólogo a los psicólogos, les dice: yo no sé ustedes qué hacen, ustedes especulan, yo hago ciencia fisiológica. Tengamos presente que a Pavlov ya le habían dado el premio Nobel de Medicina por sus estudios del reflejo condicionado. Esta relación con la psicología no era fortuita ni gratuita. Además, el Partido Comunista de la Unión Soviética, al haber planteado en el Plan Quinquenal 1 y en el Plan Quinquenal 2 la formación del hombre nuevo, plantearon que la formación de la mayoría de los profesionales en la Rusia y la URSS naciente debiera fundarse en los principios del materialismo dialéctico y del marxismo. De ahí que el planteamiento de la relación psicología-Marx, Vygotsky-Marx, Rubinstein-Marx, Leontiev-Marx, etcétera, fuera fundamental. Que algunos lo citaran a fuerza, sin una comprensión amplia, es algo que podemos reflexionar y discutir. Pero que esa relación entre marxismo, materialismo dialéctico y psicología era la base fundamental de la formación de los psicólogos y la psicología en la Rusia y URSS naciente de 1917 para adelante. Y la formación de Luria, Leontiev y los primeros psicólogos que se forman en esa vertiente está centrada en el conocimiento del marxismo y su estudio. En 1917, Lenin, todavía con buena condición de salud, destituye a Gregory Ivanovich Chelpanov como presidente de la Academia de Ciencias SIGPA
psiconeurológicas de toda la URSS, y nombra a un tan Konstantin Nikolaevich Kornilov. Kornilov se encarga de reorganizar toda la investigación psicológica en la Rusia naciente, comunista, declarada abiertamente, y tratan de integrar ello. Tengamos claro que para 1919 Luria tiene 17 años. Para 1921 tiene 19 años. Y Kornilov invita a Luria como director general de investigación científica de toda la ex-URSS. A partir de ese año, y con una edad de 19 años, Luria empieza a dirigir la investigación científica en la URSS. Luria se da cuenta que hay un estudiante muy avesado en las últimas generaciones, una generación después que él, Leontiev, y él invita a Leontiev a trabajar con ellos. A partir de ahí se forma lo que será una relación conflictiva entre Luria y Leontiev. Más adelante explicamos por qué. Y se empiezan a organizar los congresos panrusos de psiconeurología. En enero de 1923, el primero, presidido por Konstantin Nikolaevich Kornilov. Y en ese congreso Kornilov hace un planteamiento sumamente osado. El conductismo no es la alternativa. Hay que romper con la psicología burguesa, con la psicología estadounidense, y hay que romper, y al romper hay que crear una psicología verdaderamente fundada en el marxismo. Para ello propone que el objeto de estudio de la psicología no puede ser la conducta, ni la conciencia, porque es un concepto idealista. Y además, agrega, el término de psicología es también idealista porque la psique se refiere al alma. Entonces propone un concepto nuevo para la disciplina, reactología. Y el objeto de estudio de la reactología son las reacciones del ser humano. La reacción distinta a la noción de reflejo. Porque para Kornilov, la idea de reacción no es fisiológica solamente, es también psicológica. Ahí queda el planteamiento. A partir de ahí, efectivamente, el dato creo que lo di mal. A partir de esa propuesta, Lenin nombra a Kornilov presidente de la academia y invita a Luria en el 23, cuando tiene 21 años, a la investigación científica. Y se encargan de preparar el segundo Congreso Panruso de Psiconeurología para el siguiente año, 1924, también en enero. En este congreso hace su aparición un personaje que no era psicólogo, estudiaba Derecho y Filosofía, y además era crítico de arte, Lev Semyonovich Vygotsky, que para esa época, al 24, tenía 27 años y algunos meses. Y criticando los planteamientos de Kornilov, plantea que la psicología de la conducta tiene como objeto la conciencia. Entonces regresa a la conciencia. Esto tuvo un impacto más que en todo el Congreso en Alexander Romanovich Luria, quien convence y le sugiere a Kornilov que inviten a Vygotsky a dar una serie de pláticas. Y va a dar las pláticas, y ahí aparecen los dos inventos de los psicólogos españoles, entre ellos mi amigo fenecido Ángel Rivière Gómez, de la escuela de Vygotsky y de la unidad epistemológica de la psicología soviética, además
del gran mito de la Troika, Luria, Leontiev, Vygotsky. Efectivamente empiezan a trabajar, pero no hay tal escuela, no hay escuela. Era una especie de círculos de estudio que en esa época se daban, y además Vygotsky fue condenado, fue atacado impunemente por Talankin, por los comisarios del pueblo, y fue prohibido dentro de la URSS. Por lo menos hasta 20 años después de su muerte, Vygotsky estuvo prohibido. De no ser por Luria, de Vygotsky poco se sabría en el mundo. Aunque es muy difundido también, tengo la impresión de que poco conocido, poco y claramente conocido. Esta idea lleva a una tesis que me parece fundamental. No existe la escuela de Vygotsky, ni existió. No existe ni existió la Troika, y la unidad epistemológica, por lo menos de la Troika o de la psicología soviética, tampoco. Había sendas diferencias, por ejemplo, en la teoría de la actividad entre Sergei Leonidovich Rubinstein y Alexei Nikolaevich Leontiev. Había serias diferencias entre Luria, Leontiev y Vygotsky, de modo tal que antes de la muerte de Vygotsky en 1934, Leontiev en una carta le manda a decir a Vygotsky que se separa y se va para Kharkov, Ucrania también, ¿sí?, con un grupo de 5 personajes, la Piatorka, ¿sí?, entre ellos Slavina, Morozova, otros más. Y desde luego se separan con sendas diferencias y sendos ataques. Si uno lee directamente, por ejemplo, el libro del desarrollo del psiquismo, Premio Lenin de Leontiev, o Actividad, Conciencia y Personalidad de Leontiev, encontrará citas a pasto de Marx. Pero si uno lee a Vygotsky y Luria, casi no lo citan. Que no lo cite no quiere decir. Leontiev cita a pasto a Stalin y al Pecus. Luria y Vygotsky fueron relativamente de estilo diferente a la hora de la citación. La primera idea que quiero señalar es que el nacimiento de la psicología soviética es obra también de Vygotsky, de Leontiev, de Luria, de Rubinstein, Smirnov, Kuznets y otros. ¿Qué quiero decir con ello? Que a Luria no se le puede reducir a sus trabajos como cerebro y lenguaje, el cerebro en acción, las funciones corticales superiores del hombre, porque tiene sendos trabajos sobre psicología y sobre lo que algunos llaman el enfoque histórico-cultural, ¿sí? Hay un libro que se llama Los procesos psíquicos, un enfoque sociohistórico, también en Fontanella, de Alexander Luria, de un trabajo realizado con poblaciones analfabetas y culturalmente alejadas del centro de la ex-URSS, donde plantean problemas culturales y sociales con respecto al desarrollo de fenómenos como la memoria, la atención, la percepción, el pensamiento, la solución de problemas y la lógica, de modo tal que es impensable una lógica universal de la estructuración del psiquismo. Eso casi no se trabaja. Ya hablar de neuropsicología de la memoria de Luria o de fundamentos de neurolingüística, esos son muy densos. Lo que sí se dice ahora por muchos es que, bueno, Luria murió en el 77, a la edad de 75 años. Ya está pasado de moda, ya es viejo. No es la postura, a mi entender, de Jordi Peña Casanova, quien en su trabajo de Con Luria y más allá de Luria sigue hablando de la necesidad de recuperar los nuevos conocimientos para ir explicando la organización neuropsicológica de los procesos psicológicos superiores. Quizás por ello la elección del término
del término con Luria, pero más allá de Luria. Esta idea creo que merece una discusión de otra naturaleza en otro momento. Eso no es todo. Luria se encuentra atrapado para 1939, tiene 37 años, el inicio de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente con la invasión nazi a Rusia. La intención de tomar Leningrado y Stalingrado, cosa que no pudieron. Ese fue el inicio de la derrota de los nazis en Rusia y por el Ejército Rojo. Que no se olvide que quien derrotó a los nazis fue el Ejército Rojo y que no se olvide que quien firmó la aceptación de la derrota ante los aliados fue ante el general Zhukov del Ejército Rojo. Y el Ejército Rojo fue el que liberó Auschwitz y fue el que entró a Alemania. Entonces no se nos olvide que esa idea de los aliados que ahora pulula por todos lados es que los aliados vamos contra Afganistán, contra Irán, contra Rusia, contra quien sea. Son términos ideológicamente cargados y que merecen ser considerados en su época. La guerra le implicó a Rusia por lo menos 20 millones de muertos y más de 1 millón de heridos. Le implicó a los judíos entre 6 y 7 millones de muertos. Además de que la cantidad de heridos de guerra fue tan elevada que generaron 2 hospitales, el de la vanguardia y el de la retaguardia, para atender 2 frentes. El de los heridos de mano y extremidades, que trabajaron Leontiev y probablemente Alexander, ahorita me acuerdo, y por el otro lado Luria en el NN Burdenko, que trabajó con los heridos en cerebro. Luria tan solo con los heridos de guerra de la Segunda Guerra Mundial vio casi a un aproximado de 1 millar de heridos de guerra sobrevivientes con secuelas neuropsicológicas. Que dicho esa cantidad, 1 millar, eran mucho más que los últimos 100 años habían visto todos los neurólogos y neuropsiquiatras juntos. Ello le permitió en 1947 publicar el de la fascia traumática o la neuropsicología, que es, a mi entender, el nacimiento de la neuropsicología soviética y prácticamente de la neuropsicología. Porque ya mencionaba a Donald Ojev y mencionaba a Henri Cain y Julián de Ajuriaguerra con sus libros El córtex cerebral y la organización de la conducta. Son libros de la época que utilizan el término neuropsicología. De ahí que la trascendencia de Luria para el desarrollo de la neuropsicología, lo mismo que para el desarrollo de la psicología soviética, no obedecen a que Luria haya sido un genio, no obedece a que Vygotsky haya sido un genio que le pasó todo, sino a condiciones históricos, políticas y militares que demandaron una necesidad de construir ciertas disciplinas y ciertas actividades para afrontar los problemas que se tenían. Era un problema teórico práctico, o utilizando un término del filósofo español transterrado a México, Adolfo Sánchez Vázquez, un asunto de praxis, teórico práctico, no teoría separada de la práctica y la necesidad histórico-social. Estaba condicionado por el desarrollo de la lógica de la URSS. Fuera de ese contexto, es incomprensible la existencia y las aportaciones de Vygotsky, Luria, Leontiev, Anokhin, Mecheriakov, Makarenko, Gorky y otros. Es una obra condicionada social e históricamente. Me voy a dar nada más el lujo, no de citarlo directamente,
de referir los ámbitos del planteamiento. ¿Qué era Moscú entre 1917 y 1940? Era un conjunto de condiciones en las cuales participaban casi todos con el sueño acariciado de formar al hombre nuevo, un nuevo modelo de desarrollo, etcétera. En ese ínter aparece Vygotsky, que es el segundo capítulo de la autobiografía de Luria. Y a partir de ahí la investigación en la región más apartada de Rusia, las diferencias culturales del pensamiento y de los procesos psicológicos. Antes que René Sassot trabajara investigaciones con el desarrollo de la gemelaridad monocigótica y disigótica, Luria trabaja el desarrollo mental en gemelos o el desarrollo psicológico en la gemelaridad. Ya mencionaba el trabajo de lenguaje y desarrollo intelectual en el niño de Luria y Judovich, una edición de probablemente siglo XXI, Editores de España, donde plantean este desarrollo de los gemelos. Después, toda la investigación sobre el papel del lenguaje en la regulación de la conducta y el concepto de autorregulación, que después algunos retoman para hablar de la idea de funciones ejecutivas. Pero está planteado desde este modelo la autorregulación selectiva de la actividad, con lo que es las alteraciones de las funciones cerebrales y sus consecuencias psicológicas, alcanza un desarrollo inusitado en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí, el estudio de los mecanismos del cerebro en esas necesidades y los lóbulos frontales. Finalmente, lo que será la ciencia romántica trae un epílogo que me interesa referir por una razón fundamental. El epílogo se llama Un retrato de Luria. Es un epílogo muy interesante realizado por parte del grupo de sus conocidos, sí, y que ayudaron a la edición de este y otros libros fuera de la URSS, además de las presentaciones Michael Cole y Jerome Brunner, que son los que permitieron la publicación de Pensamiento, Lenguaje, este y otros libros más. Cuando organizamos el primer Congreso Internacional de Psicología, Jean Piaget, a 10 años de su muerte, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en 1990, tengamos presente que Piaget muere en 1980, a la edad de 84 años. Se invitó a Michael Cole, y en una charla que tuvimos en Tepoztlán, si la memoria no me traiciona, nos narraba que el propio Luria le llegó a comentar que cuando él salía de Rusia, porque era de los muy pocos que podía salir libremente, por la razón de su trascendencia en la neuropsicología, por eso es que se le redujo a esta, lo perseguía la CIA, no para detenerlo, simplemente para espiarlo, porque creían que era la gente de Moscú. Lo mismo le pasó a Shostakovich. Ese es otro caso que en su momento valdrá la pena a Dmitri Shostakovich estudiarlo, músico, o le pasó a los ajedrecistas de la primera época, a Liógina entre ellos. Y nos comentaba que no podía andar libremente por el mundo porque era espiado y perseguido, entonces se tenía que estar cuidando de todos.
Pero a su regreso a Moscú regularmente era perseguido por la KGB, que también lo espiaba, porque como era el único que salía, probablemente era objeto de interés cosmopolita para convertirse en agente antisoviético. Entonces, dentro y fuera de la URSS era perseguido y poco apoyado. En esta lógica, Michael Cole nos decía que la única posibilidad era sacar en fragmentos los textos y después irles dando forma con su apoyo y publicarlos. Esta idea del retrato de ese Luria, que además si uno lee el libro, por ejemplo, El cerebro ejecutivo de Elkhonon Goldberg, en la primera parte narra cómo Luria, entre veras y no, les ayudó a salir de ya un periodo más pesado en la EXUF. No quiero dejar de señalar esto porque esta idea de la ciencia romántica, ahorita regresando a los antecedentes, en el libro de Brain and History aparecen las teorías psicofisiológicas y de la actividad nerviosa superior prácticamente durante toda la segunda mitad del siglo XIX. Un antecedente fundamental para la relación. Y luego el salto dialéctico y su relación con la escuela de Pablo. Pero va a haber otro elemento fundamental que tomarán de Bernheim, Nikolai, de Piotr Anochin, de Arratian, Smolensky, Ivanov y otros que desarrollan lo que se conoció como la cibernética y la psicofisiología y su relación en los sistemas de autorregulación desde la segunda mitad del siglo XX. Lo señalo ¿por qué? Porque en todo el modelo del sistema funcional complejo, el modelo de los sistemas funcionales complejos de Luria y la flexibilidad, sistemáticamente aparecen referencias a estos personajes. Y el modelo lo retoma particularmente de Anochin para crear lo que es la noción de sistemogénesis neuropsicológica, el problema de lo individual y a partir de ahí lo que es el modelo neuropsicológico. Ahora bien, a Oliver Sacks le demos la recuperación de esta idea de la ciencia romántica. Tengamos claro que el libro de Luciano Mecacci, con prólogo de Luria, es del año 1979, 2 años después de muerto el Luria, en la versión en inglés. En italiano es 1977. No hay traducción al castellano. Y este de Psicologías en la Revolución, Alexander Luria, Ciencia Romántica e Historia de la Psicología Soviética, hay un primer eje de análisis que deviene desde Makarenko, el criminal. Que después esta idea de los criminales viene con un abogado, ¿sí?, que planteaba la idea del criminal nato. Alguna vez lo comenté muy recientemente con la doctora Fegia Ostrovsky, que me parecía esa idea sobre el criminal nato una posibilidad. Y la idea de la criminalidad está vinculada directamente con Primera Guerra Mundial, siglo pasado, la antropología, que prácticamente nace en su primera acepción francesa con Pierre-Paul Broca, que era el presidente de la Sociedad Antropológica de París, Pierre-Paul Broca, y que en esta idea aparece Makarenko
en Banderas en las Torres, el poema pedagógico y toda esta serie de los jóvenes delincuentes. La idea de las comunidades primitivas que venía desde la sociología de Durkheim, pero que aparece aquí con el contexto cultural del pensamiento y los procesos psicológicos. El niño y los gemelos, razón por la cual Vygotsky fue acusado de paidólogo. En Rusia se prohibió la paidología y la testología o psicometría, y fue acusado de paidólogo y por eso fue prohibido, por estudiar a los niños. Después, el afásico, todo lo que es cerebro y lenguaje, y la sinestesia, en el caso de Shereshevsky, y una serie de conclusiones. Esa idea de hablar de ciencia romántica, el mismo Luria lo plantea en la parte final de su autobiografía, pero Oliver Sacks lo retoma en los prólogos o en el preludio fundamental y en los interludios del libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacer el reconocimiento de los aportes de Alexander Romanovich Luria no solo nos lleva a la psicología, sino implica también reconocer su papel dentro de la neuropsicología, de la psicología, porque la psicología soviética es obra de ellos, entre ellos Luria, Leontiev, Vygotsky, Rubinstein, Smirnov, Davidov y otros. No quiero hartarlos con esta perorata, que espero no haya sido, preferí no hacer presentación porque si no, la presentación me gana y me olvido de las anécdotas. Sí. Pero reconocer en Luria uno de los personajes más trascendentes de la psicología y quizás el más importante de la neuropsicología en sus orígenes, es fundamental. De otra manera, seguiremos omitiendo por razones ideológicas, por ignorancia, porque pues hay que citar artículos de los últimos 5 años, porque hay que publicar con ciertos criterios de citación, porque hay que apegarse a ciertos parámetros de perfiles y publicaciones. Pero nos hemos olvidado de aquel, le voy a llamar así, aforismo que se colocó a la entrada de Auschwitz, que se atribuye al filósofo español Santayana: aquel que olvida su historia está condenado a repetirla. Por ello es que ha acudido a la historia en 2 reconocimientos últimos a Oliver Sacks, aunque él acaba de morir más recientemente, y a Alexander Romanovich Luria. No quiero dejar de señalar esta relación con el materialismo dialéctico y el marxismo. Se cite o no, los problemas de citación también son ideológicos. Veamos si no, en la historia de la psicología soviética. Y a la muerte de Lenin en 1923, entra prácticamente hasta el 54, 30 años, como presidente del PECUS, Joseph Vissarionovich Stalin, que después entra Nikita Khrushchev y es el que le da la independencia a Ucrania. El punto es efectivamente nuestro desconocimiento de lo que es la historia y el conjunto de condiciones sociohistóricas y culturales que hicieron posible el nacimiento y desarrollo de ciertas posturas. Finalmente, recupero nuevamente una tesis que le escuché y que no sé si cito correctamente,
de Jordi Peña Casanova, quien le mando saludos porque está aquí escuchando esta perorata. No podemos no estar con Luria en su concepción y visión general del psiquismo, sus orígenes, su desarrollo y su relación con la actividad nerviosa superior o la organización sistémico-funcional, la sistemogénesis, llamémosla así. Aunque debemos indudablemente reconocer que es fundamental porque en la época de Luria no existían los recursos ni muchos de los conocimientos que hoy se tienen. Y por lo tanto, con Luria, indudablemente, y adicionando lo que después de él se ha venido aportando, porque la historia no se acaba, como en el béisbol, hasta el 9º inning, última entrada, no se acaba hasta que se acaba. Y todavía hay historia, salvo que Francis Fukuyama y su teoría del fin de la historia tuvieran la razón, pero no la tuvieron nunca. Muchas gracias. Hasta la próxima y los invitamos a suscribirse y a invitar a sus conocidos a suscribirse a la Comuna de la Palabra. Hasta la próxima.